el país. Comenzamos con la mesa del mediodía y nuestros invitados de hoy. Escucharon hace algunos minutos a través de la pantalla de Crónica HD al ministro de Economía, Martín Guzmán, que anunciaba este paquete de medidas que se está enviando al Congreso para su tratamiento y posible aprobación dentro del recinto. Está con nosotros para hablar de economía Eva Sacco, le agradecemos su presencia. Mucho tenemos que hablar de este paquete de medidas que tiende a lo macroeconómico, ¿no? También está con nosotros un abogado laboralista, Oscar Echarren, porque también se habló de la doble indemnización y esto es bueno, es malo para la generación de empleo y por dónde va a ir el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Por eso también lo tenemos aquí en la mesa. Y Adrián Frasino, que es abogado previsionalista y estuvo con Horacio Mona algunos minutitos, se quedó también porque es importante los anuncios que hay para los jubilados de acuerdo a este paquete. Y justamente quería comenzar con Adrián porque yo escuchaba atentamente al ministro cuando hablaba de que es cierto, es uno de los sectores más postergados, el jubilado. Estamos prácticamente, de acuerdo a la canasta básica, con un jubilado que hoy es indigente. Se vienen dos bonos, uno para ahora diciembre, otro para el mes de enero de 5.000 pesos cada uno. Pero, ¿qué pasa con la movilidad jubilatoria que aparentemente se queda sin esquema hasta el mes de junio? Sí, se suspende por 180 días la ley de movilidad jubilatoria. Esto, bueno, para saber el efecto, si fue bueno o malo, hay que esperar 180 días porque hay que ver qué es lo que se va a hacer. Sí. Nosotros ya sabíamos cuánto iba a ser el aumento de marzo y también los jubilados, por eso acaso lo habíamos informado. El aumento iba a ser del 11,54% en marzo, sí. Con lo cual la jubilación mínima se iba a ir a 15.691 pesos. Entonces, para ir esto por con la partes, ley de movilidad, ¿no? Tenemos muchos jubilados que nos están mirando. Sí. Para ir por partes, ese 11 y pico por ciento, ¿no? 11,59%. Que iba a cobrar el jubilado en marzo, no lo va a cobrar. Bueno, acá hay que darle tranquilidad a la gente. Sí. O sea, movilidad va a haber para los que menos cobran. Lo que no sabemos es si va a haber movilidad para los que cobran un poco más. Está bien, pero ese 11,59, sí. El que cobra la mínima ahora en marzo, ¿lo cobra? No. No lo cobra, pero, no lo cobra. Bueno, pero lo que pasa es que lo que dice el gobierno es que en realidad lo que hacemos es, se suspende por 180 días la ley de movilidad jubilatoria, pero va a haber aumentos que lo va a otorgar el Ejecutivo de acuerdo a condiciones que tendrán que evaluar ellos. Lo único que es criticable es que esto no da previsibilidad. En realidad, la ley de movilidad jubilatoria es ni más ni menos que garantizarle al jubilado que le van a actualizar en forma objetiva sin ningún tipo de miramientos, tanto al que gana la mínima como al que gana la máxima. Es decir, el jubilado a partir de marzo va a tener aumento, no el que tenía por este esquema ahora de coeficiente y demás, sí, sino que va a tener un aumento que va a definir el gobierno y que todavía no se sabe cuál va a ser. Todavía no se sabe, con lo cual decir que va a ser malo sería como adelantarse a una cosa que no sabemos si va a ser buena o va a ser mala. El tema es que hay que garantizarle la movilidad jubilatoria a todos los jubilados. Eso hay que garantizárselo. Si esto significa, este cambio significa que le van a dar más a los de la mínima y le van a dar el 11,59 al resto, es fabuloso. Ahora, lo que tienen que garantizarle es la actualización, no los aumentos. Porque viste que uno dice, che, le están aumentando los jubilados. No, le están actualizando sus saberes. Entonces, lo peor que podría pasar es que no se produzcan esas actualizaciones. No hay ningún motivo para pensar que esto no va a pasar. Claro. O sea, pero lo que sí es que se suspende la ley de movilidad, que fue tal vez el logro más importante de la seguridad social argentina, sí, en el último siglo. Pero es por 180 días, con lo cual lo que se entiende, lo que yo entiendo es que va a haber una nueva ley de movilidad, por eso están suspendiendo esto. Bueno, para resumir en detalle y para que el jubilado entienda, ese 8 y pico por ciento que iba a cobrar en el mes de diciembre lo cobra. Ya lo está cobrando. Lo está cobrando. Va a cobrar un bono en diciembre de 5.000 pesos y va a cobrar otro bono en enero de 5.000 pesos. Exactamente. Los 11,59% que iban de aumento en marzo no lo va a cobrar. Pero va a haber un porcentaje que sí va a cobrar y que va a disponer el gobierno desde marzo a junio. Claro, y que lo va a hacer de forma discrecional, porque no va a ser igual para todos. Entonces, lo que hay que ver es... Es decir, el que cobre más de la mínima va a cobrar menos. El que cobra más de la mínima va a cobrar menos, exactamente.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que hay que ver cuánto cobra el de la mínima, pues si el de la mínima, o sea, si al que cobra más de la mínima le dan o le garantizan la actualización que corresponde, Sí. sería suficiente. Con lo cual sería una medida para aplaudir porque mejoraría los ingresos de los que menos tienen, pero el resto de la gente no va a perder su actualización de las jubilaciones. Esto es muy importante porque yo digo siempre que a los jubilados hay que mirarlo en la parte integral, en dos cuestiones. Primero, que la canasta del jubilado está cerca de los 40.000 pesos, con lo cual, digamos, separar a lo de la mínima del resto es un poco alocado. Y el segundo tema es que es una garantía constitucional la movilidad. Esto es una cosa que hay que garantizársela para que la gente esté tranquila. Y finalmente, el último punto es que los que más aportan hacen que funcione el sistema. Claro. Si vos desalentás a los que más aportan a que... Si vos los maltratás significa no pagarle lo que le corresponde, lo que estás haciendo al que más aporta es decirle, mira, no sé si está bueno que aportes mucho porque en definitiva cuando llegue el momento de jubilarte no te lo vamos a reconocer. El que más aporta sostiene el sistema y hace que los que no pudieron aportar porque son ama de casa, porque trabajaron en negro, por todas las cosas que pasan en este país, puedan recibir su jubilación, pero bueno, en forma diferencial, ¿no? Bueno, Eva, escuchamos al ministro de Economía, 4 grandes ejes que son jubilaciones, que ya hablamos con Adrián, que son impuestos, que son tarifas y que es deuda pública. Esos son los 4 ejes, en un plan que es macroeconómico. Yo tengo entendido que los planes macroeconómicos sirven para el mediano y largo plazo. Nosotros estamos con una emergencia del corto plazo. Entonces... Bueno, puedo resumírtelo a ver, de alguna manera. Lo bueno... bueno, finalmente las retenciones, después de todo un fin de semana de mucha discusión, Sí. una medida pero pésimamente comunicada, quedaron, según dijo Guzmán, en 33% para el poroto de soja. Acá lo tengo, 33%. Más de lo que se decía el fin de semana, que era bueno, 27. 15% el trigo. También más, Y muy 5% a los productos agroindustriales. Sí, y industriales también, también algunas bajan, hay que terminar de ver el proyecto de ley Sí, que acaba de la llegar. letra chica, pero más o menos... Sí, esto. lo cual es bueno, hasta más de lo que se hablaba el fin de semana de todos lados. Sí. Es bueno porque las retenciones implican, además de un fin recaudatorio, es una protección en el tema alimentario, porque justamente lo que nosotros pagamos, tantas veces lo explicábamos, en pesos, era Sí. lo mismo que el precio que pagaban en Europa trasladado a pesos, en Claro. dólares. Así que eso es bueno desde un punto de vista. Igual dejó Créditos abierto para el pymes, diálogo para las nuevas retenciones, ¿eh? También. Diálogo con el campo. con el campo. También es bueno que pase por el Congreso esto, ¿sí? Esto como una cuestión general, porque te da la posibilidad de la discusión y no que se imponga por decreto Sí. unilateralmente, Por que eso haya hay consenso lo que pasa es que hay un social. antecedente con Sí, el Congreso, hay ¿no? un La antecedente. 125. Sigamos con las cosas buenas, A si ver, querés. dale. Las facilidades para pymes y para Sí. empresas. Esos ¿sí? son, acá lo anoté que tenía el ministro, que dijo hay una... Hay varias La idea que se moratorias, recupere- el tema de los reestructuración intereses. no, de la deuda, dijo él. De las Una regulación de la deuda que tienen impositiva, las pymes. que muchas Impositivas. veces las empresas se han estado financiando las pymes con la FIP, así que eso es una buena noticia. Acá está, plan de regulación de la deuda para las pymes y ONG también, ¿eh? Sí. No solamente para las Está bien. pymes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más de bueno? ¿Qué más de cuestiones que son... Hay cosas que son El buenas, 30% pero... de tarjeta Eso es lo de que yo compra- digo, bueno, pero tomémoslo con pinza porque hay que ver cómo se implementa. Como decís, tuvimos un antecedente de que esto trae sobrefacturación de importaciones. Yo creo que se puede... No se aplica para la importación, No. dijo el ministro. No, ya sé que no se aplica para la importación, se aplica para el dólar ahorro y para el turista. ¿Cuál Exacto. es el tema? Que al tener vos en la importación un dólar que va a ser un 30% más barato, eso incentiva a lo que fue la sobrefacturación de importaciones y te genera la dificultad de tener que en algún momento administrar el comercio exterior. Yo te hago una pregunta. Yo tenía que viajar al exterior, ponele, ejemplo. Entonces me iba con la tarjeta. Como me van a cobrar un 30%, dije no voy con la tarjeta. Entonces, ¿qué hago? Voy y compro los dólares Con un 30% más lo vas a en comprar. el Blue.
O en el blue, que seguramente el blue va a aumentar. No, pero por eso, yo voy al blue, no me cobran el 30%. No, pero bueno, pero está aumentando el blue. Implícitamente ¿Y eso te no lo van a impacta estar después en cobrando. los precios? Sí, claro, bueno, eso es lo que uno dice en un principio. Yo estoy de acuerdo con la medida de cuidar los dólares, pero uno, ojo con cómo se administra y con cómo se implementa. Claro. Te dije, lo que es bueno, lo que... otra cosa buena, el tema Sí. de las tarifas, se congela por 180 días Sí. y vamos a salir a un nuevo marco. Exacto. ¿Sí? Vamos a ver cómo Después, es ese marco. Aparentemente es que no impacte el dólar en las Sí. tarifas. Esa es la idea. Pero hay que ver también cómo se implementa. Exactamente. Y después lo que a mí me parece tibio es el tema de la contención social. Este era un gobierno del cual se esperaba muchísimo en términos de contención social y creo que es lo que está mostrándose más tibio en ¿Por este qué? tema. Porque, Y bueno, lo que estaba hablando el doctor, lo que estaba comentando el doctor, sobre el tema de jubilaciones. sobre el tema de las jubilaciones, por ejemplo, que si en marzo los jubilados no tienen asegurado el aumento por la movilidad, era el momento donde iban a recuperar esta inflación tan alta que hubo en el 2018. Sí. Hay que ver, igual creo que para todo esto hay que hablar. Uno habla siempre en función de lo que escuchó, pero el gobierno siempre está hablando que para todo hay discusión, Sí. ¿sí? Y después la otra cuestión del plan alimentario. A mí me parece que es sumamente tibio darle una tarjeta alimentaria solamente a los hogares que tienen la UH y que tienen niños menores de 6 años. Hoy en día una de las cuestiones emergentes que ha dejado el macrismo como una novedad es el concepto de trabajador pobre. Hoy el salario mínimo está alrededor de 16.000 pesos. La canasta alimentaria, el último dato, estaba entre casi 35.000 pesos. Seguramente con el último colchón de aumento que hicieron los supermercados, la canasta básica, Sí. la línea de pobreza debe estar en cerca de 40.000 pesos. A ver, ¿sí? Entonces, un hogar que tiene 2 salarios mínimos Sí. no llega a cubrir las necesidades básicas. Ni Seguro. te hablo de un hogar que tiene, por Sí, ejemplo, lo discapacitado, no un nos olvidemos, ¿no? discapacitado, No nos olvidemos que la por pensión ejemplo, no uno... contributiva por discapacidad no recibe bono. ¿Viste? A veces, No recibe bono. Claro, los discapacitados es un tema que hay que analizarlo bien, porque es como que no están nunca en la discusión. El Estado ¿Y tomó pero la... que tenía un aumento la pensión no Claro, las contributiva? pensiones no contributivas cobran el 70% de lo que es el haber mínimo jubilatorio. Y estamos hablando de personas que tienen una invalidez del 76% y son pobres, en el sentido de que no tienen ingresos, que no tienen propiedades, que no tienen absolutamente nada. A ver, pero el A esa- ministro dijo una cosa, Adrián, Sí. que quiero que me lo aclares, junto con Eva. Dijo que ese 30% que se va a recaudar por el impuesto Sí. de tarjeta al exterior, el 70% de eso que se recaude va a la previsión social. Sí, Sí. está Es bien. decir, que va a haber ahí X cantidad de plata para las Hay que hacer las jubilaciones. cuentas, Tal yo vez creo- eso yo no creo que- apliquen los aumentos que Pero vos está decías bien, que pero no se yo saben. no creo que haya tanta plata, porque si a vos, vos te vas a Brasil y te sale el dólar a 80, vos vas a la cueva y comprás el dólar a 72, 73. Sí. Entonces, ¿qué se va a No, recaudar? pero el si- dólar blue va a aumentar también. Sí, pero, bueno, No, el eso dólar es- se calcula necesariamente ahora, el dólar a fin de año. Bueno, pero está bien, pero lo que ¿Por te qué? digo... Porque No, pero el dólar era blue va a lógico. aumentar, Utilizar la va a aumentar tarjeta- para ¿para equipararse qué con el vas a dólar usar la- ahorro. pero, Probablemente ok, hasta sea mayor. Pero ¿para Sí. qué vas a utilizar la tarjeta si te sale más barato ir y comprar el billete en Florida? Porque y- sabes que no va a pasar eso, sabes que el dólar blue por una cuestión de arbitraje va a aumentar. Lamentablemente Seguro. ese es el Hoy, problema. hoy, Por hoy eso hay una dije, es diferencia una muy buena grande, idea. 10%, Hoy, ¿no? bueno, eso es un tema. Hay que ver cómo eso se termina implementando. Yo no quiero que Oscar Echarren, que es abogado laboralista, esté mirando un partido de tenis, porque No, está no, está mirando bien, no, para lo Eva. estaba siguiendo atentamente. Pero estaba siguiendo va a tender a atentamente. aumentar el dólar blue por Claro. el tema de que sigue la inflación. Seguro, Estamos pero- terceros en el mundo después de Venezuela y Zimbabue. una Yo lo que locura. te pregunto, Oscar, es, no se habló de algunas cuestiones puntuales, y lo hablábamos con Eva fuera de cámara, por ejemplo, los combustibles, no se dijo nada, todavía. Seguramente serán anuncios del Ministerio de Energía. Sí se estuvo hablando durante estos días, que tampoco se mencionó, el tema de la doble indemnización. Eso ya está por decreto Por publicado decreto en desde el boletín oficial. Desde el viernes 13 de diciembre a Y todas yo las- digo, ¿y eso genera trabajo o no genera trabajo? Lo que trata de contener son los despidos, sin causa. Lo Sí. que hay que aclarar que, bueno... Que Bueno, cuando- pero un empresario hoy que sabe que tiene que pagar una doble indemnización, Sí. ¿contrata a una persona o no? Y la verdad, o sea... No, pero no afecta, No, no no afecta. No afecta de acá en No adelante. afecta del adelante, Claro, afecta a Pero los en definitiva es trabajadores. como una noticia que la verdad, el que tiene dinero para invertir lo frena, pero bueno, era una medida necesaria.
por lo menos para frenar lo que era la ola de despido en la era de Macri, que Y en eran el Ministerio 100 de puestos de Trabajo trabajo por día se perdían. En el Ministerio de Trabajo, ¿qué se habla con respecto al lineamiento que va a tener este gobierno con respecto a un tema que también es preocupante y que dejó el gobierno anterior, que es la desocupación? El lineamiento Acá hay que darle trabajo a es la gente. claramente pro trabajador, a diferencia de lo que era la era de antes Ica o de Triaca, que era pro empresa. Está bien, pero ¿cómo se genera trabajo entonces? Tiene que mejorar las condiciones económicas, bueno, tiene que haber una reducción tributaria, sobre todo para las pymes, que tienen menos de 100 empleados, que de hecho se está haciendo moratoria, Hubo noticias condonaciones de respecto, deuda, no, pero hubo etcétera. noticias respecto de las pequeñas empresas que contraten trabajadores nuevos, tienen reducciones en los aportes patronales, a las que hagan aumentos salariales, Sí. tienen reducciones en los Tal cual, aumentos. Eva. A ver, Eh, las pymes son las que concentran el 70% del mercado laboral. Claro. Claro, laboral sin duda, argentino. sin duda. O sea, Las si vos pymes- a las pymes es no que le tiene que das apoyar. un desahogo con todas las deudas Y que bueno, tienen en este eso momento, es lo que no se pasaba va a generar trabajo. en la era Macri, o sea, en definitiva lo que había era más de 100 impuestos, 64.000 regulaciones, uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, si no me equivoco, después de las Islas Comoro, que no las conoce nadie, o sea. Y a esto hay que sumarle el gran problema argentino, que es la inflación, 60% casi de inflación anual, es impresionante. Igual me parece que es importante destacar que el gobierno llegó hace poquito, ¿no? Porque tampoco en una semana va a poder solucionar No, todo. claramente Y yo que creo no. que Está claro, estamos lo en una primero- emergencia. Claro, estamos en una emergencia, entonces yo como gran defensor de los jubilados, porque la verdad que yo lo defiendo a muerte y no me importa el signo político que esté, me parece que lo que hicieron fue, se sentaron y dijeron, mira, dale 5 lucas a los que menos tienen en diciembre, enero, y vamos a ver No, con muy qué nos bien, encontramos, está bien, porque está obviamente tiene que llegar a abrir los cajones, a ver qué es Seguro. lo que hay, o sea, A tiene ver. que hacer auditorías, no, No, es que... también Seguro, hay una doctor, no, cuestión, seguro. también hay una realidad que si la macro realmente empieza a funcionar y este plan en términos macroeconómicos, más allá de que uno pueda hacer algunas críticas, es una situación muy compleja y tomar una papa caliente muy difícil obvio, de manejar. claro. Si la macro empieza a dar buenos resultados y uno espera que si la renegociación de la deuda funciona, en 6 meses la macro esté dando buenos resultados, la situación de los jubilados, la situación de la clase media, la de los trabajadores, va a mejorar. Y sí, en ese caso hay que concentrarse por ahí en los sectores de esta pobreza estructural. Dos cuestiones. No se habló mucho del tema cepo. Dijo el ministro que no iba a haber cambios por ahora y que se iban a dar pasos a medida de cómo se vaya recuperando la economía. O sea que aparentemente me dio la sensación de que no quieren mantener por mucho tiempo el tema del cepo. Vamos a ver cómo se mueve la economía. Sí, Y otro también tema fue cuando la vos inflación, ¿no? Él habló de meta fiscal y proyección de crecimiento. En materia fiscal, o en meta fiscal, Eva habló de buscar consistencia Sí. como dos de los factores para manejar el tema inflacionario, ¿no? Sí, porque es un modelo, lo que se está planteando es un modelo muy macro, es un modelo donde plantea de una economía absolutamente desequilibrada, llevarla a una situación de equilibrio, lo cual está bien. El grave problema que tenemos en Argentina es, por un lado, el tema externo, la gran carga que tiene la deuda externa, y por otro lado, un desequilibrio enorme en los precios relativos. Los ingresos han quedado absolutamente desfasados respecto de lo que son los precios. Bueno, no se habló nada justamente en este paquete de precios y salarios, que es lo que de alguna manera mueve la rueda del consumo. Exactamente, yo creo que ellos están pensando en ordenar un poco más la macroeconomía y recién ahí empezar, o sea, ordenar un poco más la macroeconomía, sostener a los sectores más vulnerables y recién ahí empezar a mejorar la situación del consumo. Tal vez por eso hago hincapié en que si vamos a esperar para reestructurar el tema salarial, porque es cierto, si vos empezás a emitir para mejorar los salarios, esto te puede generar presiones inflacionarias, te puede generar presiones sobre el dólar y es lo que menos necesitamos, entonces mirar bien finito qué es lo que está pasando en el tema contención social. Y a veces no es una cuestión de recursos, porque te hago una cuenta, dar este plan alimentario a todos los menores de todo el país, millones de dólares más o menos. te da un total de 2.500 millones de dólares por 6 meses. Lo cual, obviamente, a partir de ahí empezamos a bajar porque no se lo van a dar a mí, ver, es un número también, ni ¿no? te lo van a dar a vos. Es un número donde el ministro dijo no quiero que se me dispare el déficit fiscal, ¿no? Exactamente. Pero si dependemos tanto de la contención social, empecemos, aunque sea, a ser finitos, yo creo que se va a hacer, porque son 7 días nada más, y a mirar exactamente, bueno, a ver, los discapacitados,
los trabajadores que tienen trabajo en blanco pero que cobran un salario bajo, Sí. qué es lo que pasa con los empleados públicos, qué es lo que pasa, y tratar de hacer mucha gestión y mucha micro. Cuando vos no tenés resultados con la macro, es la hora de la micro y es la hora de la gestión. Vos dijiste finito está el bolsillo del trabajador. Sí. Yo digo, ¿qué va a pasar con las paritarias, por ejemplo, este año? Porque se habló de bonos para jubilados, pero todavía no se habló del tema de recuperación salarial para privados y estatales. Se habla por ahí en un borrador de 6.000 pesos que podría venir por Se habla decreto. de sumas fijas, de tanto sumas para jubilados fijas, como para no trabajadores. remunerativas y no sé si serán a cuenta de futuros aumentos. ¿Qué sabés vos de eso, Lo que Oscar? pasa, recordemos que muchos argentinos, lo que hay emergencia nacional por el tema del hambre, o sea, hay que tratar de ser menos egoístas y pensar en lo que menos tienen. Ujú. Muchos están hablando de lo que es el tema del dólar turista, pero bueno, hay gente que no come en Argentina. No, obviamente. Este ya vino de antes de la era de Macri, que habían decretado el decreto 669 de 2019, que hacía una mezcla de actualización menor a lo que es la tasa activa del Banco Nación en tema de riesgos de trabajo. Se trató de contener a los trabajadores en comisiones médicas. Lo que pasa es que en comisiones médicas no le dan la misma incapacidad que un perito médico oficial en juicio. Vamos a Ahora, decir las Oscar, cosas se como son, cayó el poder adquisitivo de la gente. por el tema de la inflación. Obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el salario de los trabajadores? Suma no remunerativa, de alguna manera, ayuda como para Y ayuda. bajar un poco el tema de paritarias, porque si no los reclamos de paritarias van a ser Todo suma monstruosos. para Sobre contener todo porque- socialmente. Lo que pasa es que, bueno, hay que terminar con el verdadero flagelo argentino, que es la inflación. Ese es el bueno, verdadero problema. está Se bien. trata de bajar las tasas. Déjame agregar algo del tema de los remedios, porque Sí. ya hubo un anuncio oficial Sí. que no iban a pagar más los remedios los que ganaran a la mínima. Sí. O sea que es un tema muy importante para el bolsillo del jubilado. Bueno, hay otro tema más que Sí. te lo agrego a ese que vos decís. Le van a devolver el IVA, también como antes pasaba. Creo que no está anunciado en este paquete, pero escuché que Sí, se hay le iba... anuncios, hay anuncios. de- No sé sobre si la lo dijo devolución del Guzmán, IVA, pero en ¿no? lo que está circulando en la red, lo que está circulando sobre el proyecto de ley. Pero el hay tema de los anuncios. remedios es clave porque es mucha plata. O sea, el jubilado gasta mucha plata de su canasta dedicado a los medicamentos. Sí. Entonces yo les recuerdo a todos que todos los que trabajan en relación de dependencia pagan PAMI. Sí. O sea, no es que el jubilado paga PAMI, paga el 3% de su salario hasta la mínima. Después de la mínima empieza a pagar el 6%. Y los trabajadores activos también aportan al PAMI. O sea que el PAMI tiene un montón de guita. Después cuando decís, si hay plata, lo que tiene que hacer este gobierno y los que vienen es administrar bien la plata de todos. Todos pagamos impuestos y pagamos muchísimos impuestos. Sobre todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también, Bueno. que tanto lo tocaron. Bueno, pero por eso la llegada de Banoli me parece que es clave porque es un especialista, fue el presidente del Banco Central. Sí. Y nosotros, los jubilados ahí tenían 70.000 millones de dólares y ahora pasaron a tener 22.000. O sea, fue una fiesta para no sé quién, Sí. pero y entre medio de toda esa fiesta, los jubilados no tomaron un peso de eso. No, es que no fueron invitados a la fiesta. Tal cual, tal cual. Es como que vos digas, che, tengo 20 departamentos, los puedo alquilar, pero esa plata no te la podés llevar. Es más, te voy a decir una locura. cosa, es como que vos me invitaste a una fiesta en tu casa y yo llegué y te digo, tómatela, Adrián, me quedo yo acá. Sí, tal cual. ¿Fue así? Es así, es como vos lo decís. Es tal cual. Es así, sí. ¿Hay piso para las paritarias este año? Vamos a ver qué es lo que empiezan a pactar entre las partes, o sea, hay un consejo económico social entre trabajadores y los entes estatales y también los sindicatos. Hay que ver cómo se termina con el tema de la inflación. Yo sigo haciendo hincapié en el mismo tema porque en la Argentina está prohibida la indexación. Ha habido varios recursos ante la Corte Suprema, no han prosperado. Qué locura eso, ¿no? Sí, es una Qué locura, porque qué locura. es un robo. O sea, el peso se viene devaluando desde el año 91 98%, casi un 100%. Ese es el tema, no es que el dólar sube, es que baja el peso, se devalúa. Bueno, se Hablando hablando de de lo que los pasa a los jubilados con la sentencia, le pasa lo mismo. Claro. La devaluación es tan grande que vos de repente decís, es más, un jubilado que tenía para cobrar una sentencia que se liquidan a 45 días, le liquidaron la sentencia con un dólar de 50 y pico, casi 60, y ahora lo termina cobrando, y si quiere atesorar dólares, va a tener que comprarlo a 75. O sea, la guita que perdió, pobre Más tipo. ahora que se seguro. anunció un 30% más para el que atesora dólares. Déjame decir una cosita, Carlos. Sí. Lo que pasó fue que acá en Capital Federal los juicios salen, los jueces fallan con la tasa activa del Banco Nación y en provincia con la tasa pasiva intermedia, lo cual no le hace ni cosquilla a la inflación. Está bien, Si era pero 25, ¿qué se habla de 30%. Y a los jubilados pasiva derecha. A Una- los jubilados una- pasiva. una locura. Una locura. Pero, Lo que con hay es respecto- una industria del juicio del deudor. Ese es el verdadero problema de Argentina. Exacto, También que pero mucho con se respecto financia al con el crédito peso, del trabajador. El peso es la moneda que tenemos. Claro. Es más, lo recalcó el ministro. Acá tenemos que proteger el tema Hay que del salvar peso. el peso, y pero bueno. dijo que se le va a quitar el impuesto
al peso. ¿Qué habló? ¿De los depósitos en pesos? El verdadero impuesto es la inflación. No, ya sé. Pero habló en un momento, lo tengo anotado acá, Claro. eliminar el impuesto que grava los pesos, dijo. No sé qué quiso decir con eso. Imagino que se referirá a la inflación, ¿no? A bajar la inflación. Desconozco, pero lo anoté porque me llamó la atención. Me la Eliminar perdí el impuesto que grava los pesos. ¿Qué impuesto grava los pesos? No, Oliva? bueno, había un impuesto que grababa A la los renta Para mí financiera. es el Plazos tema de los fijos. plazos fijos. Ah, Claro, eso cuando sería- habló de las medidas para beneficiar el ahorro en peso y Sí. desincentivar el ahorro en dólares. Exactamente. Sí, está bien. Está bien. Eso es una medida, lo podemos poner dentro de las cosas buenas. Dentro de las cosas buenas Dentro también. de la lista Encontré de algo cosas. bueno para meter también. ¿Se hablan en los gremios sobre el tema paritaria o está más o menos consensuado? Por ejemplo, en la Confederación General del Trabajo, ¿de qué se habla? Y se habla de todo, está todo muy reciente, o sea, son los primeros días del nuevo presidente Alberto Fernández. El ministro Moroni, la verdad, tiene mucho prestigio, fue director de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Sí. director de AFIP, director de ANSES, y bueno, se están esperando las nuevas medidas económicas que protejan el bolsillo del trabajador. Eva, para que este paquete macro pueda funcionar, aunque sea en... Vos tenés la misma duda que tengo yo. La macro es a mediano y largo plazo. Y No, es- tampoco tan bueno, pero tampoco es tan corto plazo como en una No, situación de una emergencia estamos. transferencia y a alguien le depositas plata en la Exactamente. cuenta es automático. si Yo querés. digo, para que esto pueda funcionar, ¿de dónde salen los fondos? Bueno, hay que renegociar la deuda. Lo dijo el ministro muchas veces. Pero al fondo no se le pide más. No se le pide más, por eso hay que renegociar la deuda. Pero digo, tenemos que ¿quién afrontar banca en los esto ahora? próximos 6 meses. Esto, no, porque 12.000 tengo entendido, millones. no se emite tampoco. No, se No quieren emite. emitir. Bueno, el aumento de retenciones, Eso por un lado. eso por un lado. El 30% de las compras en el exterior. El 30% de las compras al exterior, que eso además tiende a cuidar los dólares que hay en el país. O sea, uno en principio no puede estar en desacuerdo. La suba de la La alícuota de suba bienes del personales. alícuota de bienes personales. También. ¿Sí? Que Ok, si aquel tiro- que tiro tenga la- bien personal en el exterior lo trae, no Pero- paga la pero Charlie, más tiro allá la de bomba, todo tiro la eso, bomba, más tiro la allá de bomba. eso, A ver, Tiro la bomba. Puede ser que la plata salga de la plata de los jubilados. ¿otra No, vez el Fondo de bueno, Garantía? no. Y si no se pone bien la movilidad. No, pero acá el ministro dijo que del 30% que se le cobra al que haga Sería un compras en grave el error. exterior, el 70% de eso va a la recaudación previsional. Sí, bueno, pero vos sabés que del presupuesto nacional los jubilados es el presupuesto más importante, ¿no? Que en realidad no son los jubilados, porque en realidad que fue la única medida que yo apoyé del fondo. ¿El fondo qué fue lo que dijo? Dijo, mira, tenés que separar la cuenta de los jubilados por un lado y el desarrollo social por el otro. Cosa que me parece espectacular. Si digamos, definimos la seguridad social, es todo junto, pero la realidad es que ANSES debiera ocuparse de los jubilados y el desarrollo social debiera ocuparse de todo lo demás. Como se mezcla todo, se cree que el presupuesto de los jubilados es del 60% o algo así. Y en realidad es la mitad de los jubilados y la otra mitad de las pensiones no contributivas. Con lo cual, yo lo que digo es, tengamos mucho cuidado y mucha atención respecto del beneficio que pueden recibir los jubilados que menos tienen, que va a ser espectacular, y cuidemos a los otros jubilados. Tenemos que cuidar a todos los jubilados. Se había hablado de un Igual proyecto... tampoco es un proyecto de ley que incluya unos gastos exorbitantes y que incluya un impulso de la economía con un gasto que uno dice de dónde va a salir. Al contrario, lo que uno, si querés, es un programa mucho más conservador, cierto, hay contención social, pero si uno justamente puede tener una crítica, es decir, el tema de la contención social. Sí, es cierto que nosotros ya venimos de entrada con un problema estructural, que es la deuda. Hay que enfrentar entre vencimientos de intereses y capital en los primeros 6 meses, 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 12.000 millones de dólares en los primeros 6 meses. A ver, El agua de 2.500 para que coman todo, ¿no? Fíjate Bueno. la diferencia. mirá vos. Está bien, Bueno, hay gran parte de eso que se va a rolear, lo que se discute es Sí. finalmente los intereses y sabemos que sí o sí vamos a tener que entrar en un proceso de renegociación de la deuda. Pero, si querés, como elemento central, somos dependientes de la macro y que la macro funcione para empezar a reactivar el resto. había un proyecto que vos encarabas también de reforma del sistema previsional, todo eso, entonces veremos, está en carpeta. Veremos. Mira, lo más importante que tiene que saber la gente que está del otro lado es, nosotros tenemos una fuerte expectativa respecto de lo que se prometió en la campaña. En la campaña se prometió dos cosas. Primero, que se iba a aumentar el 20% en diciembre, que bueno, obviamente cuando yo escuché el anuncio yo dije, mire,
Lo va a hacer el gobierno, pero hay que esperarlo porque vos no podés llegar el 10 de diciembre y dar un aumento el mismo 10 de diciembre sin saber con qué te encontrás, que eso seguramente la situación de los jubilados va a mejorar. Y el segundo tema mayormente es el tema de los remedios, ¿viste? Es un tema que a mí me preocupa mucho, que la gente tiene que estar... Bueno, pero bajaron el 8%, ¿no? Sí, pero el 8% es irrelevante para un jubilado. Para un El jubilado tiene que recibirlo gratis, inmediatamente, sin ningún tipo de miramiento. Esa es la plata, ¿sí o sí? Bueno, nosotros desde el estudio jurídico estamos siempre a muerte con los trabajadores y con los accidentados. Lo que bregamos es por una ley Badinter, como en Francia, que obliga a las compañías de seguro a hacer ofrecimientos por escrito en los expedientes judiciales. No puede ser que ahora, como el último accidente que fue en la Ruta 2, que fue una tragedia, todos los accidentados deban esperar 9, 10 años para esperar un juicio civil. Seguro. Sin nombrar a la aseguradora, que es una mutual de transporte público de pasajeros. No puede ser esto. Ellos necesitan tratarse, tratamientos psicológicos, gastos sanatoriales, que la verdad la obligación legal autónoma Me de la Ley encantaría- Nacional de Tránsito no alcanza para nada. Seguro, me encantaría seguir con la mesa, pero no tenemos más tiempo. Adrián Francino, gracias A vos. por tu presencia. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por habernos Gracias. invitado. Gracias, Eva. Seguimos. ¿Querés tener la